Y para comenzar hoy, Carlos Siñón, que es psicólogo clínico, profesor en psicología, director de psicodrama, psicólogo social, especialista superior en educación sexual, formador de promotores de salud en el SUTER y en la UMED, es docente en nivel secundario, psicólogo en La Boca y trabaja como profesor en Villa Soldati, Flores, la escuela Rumania que tiene población de Fuerte Apache, y da talleres de educación sexual integral en Mataderos, Lugano y otros barrios de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Seguís dando estos talleres a pesar de todo. Dentro de lo posible. Bien. Bueno, hoy lo llamamos a Carlos para que hablara un poco, para charlar un poco acerca del tema de la convivencia y los climas escolares que estamos viviendo en estos momentos, que son bastante duros y bastante difíciles, sobre todo en la zona sur, en este caso de la ciudad y supongo que en el interior también, ¿no? Y si hablamos de convivencia y climas escolares, hablamos también de normas de convivencia en las instituciones educativas y de qué manera influyen esas normas de convivencia que pueden establecerse en las escuelas en el clima escolar de cada institución. Sí, es un tema complejo, ¿no? Partamos de la base que la sociedad está cada vez más violenta, ¿no? Basta prender la televisión y ves represión a docentes, a trabajadores, ¿no? O hinchas de fútbol que se pelean, no sé, por esta es mi cuadra, los trapitos, ¿no? O sea, estamos en una sociedad cada vez más violenta y cada vez más injusta, ¿no? Y cuanto más injusta sea, más violenta va a ser. Lo que dice Bleichmar, ¿no? En este libro que podemos compartir en el Facebook sí. ¿No? Que bueno, dice violencia en la sociedad, violencia en las escuelas. Las escuelas no es que generan la violencia siempre, a veces sí, a veces no, pero en la escuela repercute todo, ¿no? Y como yo siempre digo, lo que la sociedad no puede resolver, quiere que lo resuelva la escuela, ¿no? Por ejemplo, el tema de adicciones. El tema de adicciones no es un problema de la escuela. Vos en la escuela te vas a encontrar con chicos y chicas que pueden tener problemas de consumo, pero no es la escuela la que lo genera. Digamos, la escuela puede prevenir, puede informar, puede hacer reflexionar. Creo que esa es la función que tenemos los docentes, ¿no? Pero digamos que en la sociedad repercute todo y la violencia no es no queda fuera de esto. Entonces, dentro de ese clima social y contextual, si la escuela es el texto, el barrio, la ciudad, el país y el mundo son el contexto. Entonces todo texto se lee dentro de un contexto. No se puede hacer abstracción, ¿no? En el barrio de La Boca todo el mundo saca pecho. Entonces uno en la escuela dice, bueno, acá vamos a solucionar por vía pacífica, vamos a hablar las diferencias, vamos a aceptarlas, no tolerarlas, como se dice. La diferencia hay que aceptarlas, no tolerarlas, ¿no? Porque cuando dice tolerar ya es como que, bueno, te las tenés que aguantar, digamos, ¿no? Y en realidad un clima donde lo que prima es la diferencia, todos somos distintos, todos somos diferentes, pero podemos convivir en un ámbito que se llama escuela y que yo siempre digo tiene que mostrar algo distinto, algo diferente a lo que es el afuera, ¿no? Sí, yo la verdad que haciendo un poco también memoria sobre esas frases que ilustran, hay una frase que a mí siempre me quedó, que es que cuando a la sociedad le pica algo, se rasca en la escuela. Y en ese sentido, Carlos, te preguntaba de qué forma efectivamente en la escuela, en ese texto, se producen otros textos. ¿Cómo se procesan ese contexto dentro de la escuela? ¿Cómo se hace? Sí, básicamente a través de lo que se llaman códigos de convivencia o reglamentos de convivencia, ¿sí? Hay una ley, ¿sí? Que es del año 2012, 2013, que habla de la convivencia pacífica y democrática en las escuelas, que lamentablemente no se reglamentó, ¿sí? En el artículo 10 de esa ley, que yo puedo dar el número, lo tengo acá escrito, decía que cada 2 años había que dar estadísticas, informes, y eso no se produjo. Entonces yo, por ejemplo, ayer estuve en una charla sobre bullying, sobre acoso escolar, y en realidad hay estadísticas de una ONG, pero que no sabemos bien de dónde las sacan, ¿sí? Entonces
el fenómeno de la violencia, si no lo dimensionamos bien, tampoco sabemos bien cómo abordarlo, cómo resolverlo. El tema del bullying es todo un tema, digamos, ¿no? El acoso escolar, podemos hacer un paréntesis si quieren, o una parte para hablar de eso, ¿sí? Sí. Es un fenómeno que aparece en las escuelas, ¿sí? Que te diría que, bueno, que después se puede ver en la sociedad. Por ahí un chico o una chica que fue acosador en la escuela, después va al trabajo y acosa, porque si fue impune y le salió bien, lo va a seguir haciendo. Entonces esto después se reproduce en otros estamentos, ¿sí? De la sociedad, y tampoco esto es sano, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, efectivamente existe la ley, efectivamente uno puede suponer, digamos, que se discontinuó, digamos, la posibilidad de su aplicación en términos de producción de información. El tema es cómo se apropia, por un lado, cómo se apropian los docentes y los directivos de un texto legislativo que además produjo una guía, según recuerdo, una guía de recomendaciones. Y en segundo lugar, frente a la propia situación de acoso, una situación, digamos, casi diría límite, ¿cómo propones una cultura de la convivencia? Sí, básicamente no criminalizando, ¿no? Porque a veces una tendencia es él o los que abusaron son criminales. No son criminales, son sujetos de nuestra sociedad, emergentes si querés. Pichón Riviera habla de la teoría del chivo emisario, ¿no? Como que se pone todo lo malo en una o persona o en un grupo de personas con diferentes características. Siempre tiene que ver con la discriminación. Pero por ahí una chica porque es bonita le quieren cortar la cara, y otro porque se saca buenas notas es un nerd, y entonces hay que molestarlo, humillarlo, avergonzarlo. Al contrario, el buen alumno tiene que ser el abanderado, tiene que ser, no solamente, o sea, un pibe que es buen compañero también tiene que ser abanderado, y hasta el que es yo la peor de todas o yo el peor de todos también debería ser abanderado, ¿no? Como una forma de mostrar que, bueno, que se le apuesta, que se le da crédito, ¿no? Entonces me parece que en estos temas de la convivencia importa mucho el respeto, la confianza, ¿no? Esto que se dice al principio del programa, ¿no? De estos valores, ¿sí? O yo más bien lo llamaría principios, ¿no? La solidaridad, la confianza, el respeto, la comunicación, y siempre decimos que, bueno, que tiene que ir de abajo hacia arriba. Las normas de convivencia no tienen que ser algo que impone a alguien desde arriba por autoridad, sino que tiene que surgir desde abajo. Entonces lo que hay que hacer es trabajar con las y los estudiantes qué es una falta grave, qué es una falta moderada, qué es una falta leve, y discutir. El ejercicio es más importante que el resultado. Claro. Mentirle a la tutora, ¿está bien o está mal? Claro. Porque a veces también me da la impresión como que se llega tarde, es decir, se llega sobre casi el hecho consumado, y en ese momento se empieza a hablar de la confianza, de la convivencia, del lazo con el otro, cuando en realidad la pregunta mía, creo que ya la contestaste en parte, pero me gustaría que pensar juntos, hay indicios previos, e incluso antes de que haya indicios hay mucho por hacer, ¿no te parece, Carlos? Sí, tiene que haber una mirada preventiva, ¿sí? Porque la escuela a veces trabaja en la urgencia, en la emergencia, en el incendio, entonces no podemos vivir apagando incendios, ¿sí? Hay que tener matafuegos, hay que prevenir, hacer simulacros, ¿no? O sea, todo eso es preventivo. Una vez que el hecho pasa, bueno, hay que abordarlo, pero a veces trabajamos más en la urgencia, en el que le pegó al otro, o estas dos que se agarraron de las mechas, ¿no? Entonces eso ya es cuando fracasaron otras instancias previas, que es la prevención. Claro, pero a veces también en este sentido, a veces me da la impresión que la prevención convoca. El tema es si no hay una forma de trabajo que no sea preventiva, pero que también pueda de alguna manera generar efectos preventivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajo sobre la confianza, sobre la aceptación, es un trabajo casi de la naturaleza, y no es un trabajo que se lo convoca como preventivo o se lo convoca luego del hecho. No sé, pienso en estos términos, ¿no? Sí, yo a veces veo que los docentes estamos más preocupados por los contenidos
que por ahí por las habilidades emocionales, la educación emocional, la educación sexual, la prevención del consumo, eso también son contenidos, ¿sí? Claro. Está bien, sí, no es el Everest mide tanto, pero también es necesario, ¿no? Como decía Manolito, ¿de qué me sirve saber que el Everest es navegable? Entonces, bueno, hasta el humor te diría, ya que yo metí un chistecito. Bueno, acá. Pero sin ir tan lejos, en Jujuy hasta hace un tiempo se estudiaba el recorrido de los subtes de Buenos Aires, ¿no? ¿Para qué le servía eso? Claro, no es significativo, no. ¿Sí? Entonces, pero digo, la educación emocional queda afuera. La educación provoca como un corte a nivel del cuello, entonces parece que solo formáramos cerebros. Sí. ¿Sí? Ahora veo que un tema nos lleva a otro, pero en este momento se habla bastante de la educación emocional. ¿Qué opinión tenés con respecto a esto que se está planteando desde las neurociencias y esta cuestión de la educación emocional como una dimensión, casi te diría curricular en este momento, que se está impulsando? Digamos que en lo que hace a la violencia, el control de los impulsos es importante, ¿no? O sea, que vos en vez de accionar, reaccionar, pegar, insultar, putear, ¿no?, puedas tener como cierto autocontrol, ¿sí? Acá lo invitan a Daniel a participar. Entonces, las neurociencias, bueno, hacen su aporte, sí, obviamente se habla de los 3 cerebros, ¿no? Que tenemos un cerebro que tiene que ver con la conservación de la especie, un cerebro reptiliano, ¿sí? Esto tiene que ver con la inteligencia emocional. Sobre ese básico cerebro más elemental está el que tiene que ver con lo mamífero, ¿sí? Somos mamíferos, necesitamos apego, contacto. El bebé cuando nace, si vos solo le das la mamadera, no sobrevive, digamos, o la teta, ¿sí? O sea, necesita algo más. Los mamíferos necesitamos apego, contacto, ¿sí? Entonces ese sería como una segunda capa de cerebro. Y la tercera es la más humana, la racional. Pero uno cree que siempre reacciona racionalmente y en realidad con Freud podemos decir que hay toda una parte, claro, cuando, viste, los pibes recurren a la violencia o el profesor amenaza y saca el cuaderno para sancionar y qué sé yo, bueno, está reaccionando con el cerebro más primitivo. Entonces uno a lo que apunta es a la parte más humana y también a la emocional, que sería esta del apego, la del mamífero, ¿sí? Entonces el clima en la escuela tiene que ser lo más humano posible y también en el sentido del apego, ¿sí? Entonces la educación emocional tiene que ir en ese sentido, es decir, bueno, ayer hablaba mucho de la empatía, lo que le falta a los acosadores, a los que hacen bullying, es empatía, ponerse en el lugar del otro. ¿Es solo el cerebro? La pregunta es solo el cerebro? Cerebro, corazón, alma, espíritu, somos un combo, ¿sí? O sea, no es una cuestión meramente intelectual. Claro, lo que pasa es que a veces en las escuelas, ¿no? Y muchas, me parece, justamente se da esa fragmentación, ¿no? Entre el cerebro y el sentimiento, ¿no? Y en esto que recién decías del apego, ¿no? Que podemos hablar de una pedagogía del vínculo, yo creo que hay tanto temor ya a abrazar a un pibe, una piba, ¿no? Que está todo tan pautado. Y además es que si un maestro, ¿no? Esto que recién pasaba acá, que no se ve, que por ahí nos tocamos el hombro, digo, si un maestro ya abraza a un pibe, una piba, hasta a veces ya se piensa cualquier cosa, ¿no? Porque estamos en un momento de tanta locura, también de esta violencia también, ¿no? De esta desconfianza además. Antes, Carlos recién hablaba hace un ratito de la confianza, también hemos perdido esa confianza que antes se tenía también en la escuela y en esos vínculos. Me parece que eso es clave también, y me parece que tiene que ver también con la construcción de una escuela en general y de cada escuela que trabaje desde ese lugar, ¿no? Sí, pero también entre los estudiantes. Si 2 estudiantes se abrazan, sean del sexo que sean, ya es peligroso también, ¿no? Como diciendo, ¿qué va a pasar acá? Bueno, es una expresión de afecto, ¿no? Abrazar al otro es lo más humano, ¿no? Sí. Y entonces se sexualiza rápidamente y se piensa que, estos chicos con las hormonas, ¿cómo las tienen? ¿Qué va a pasar? ¿No? Va a haber un descontrol. Y en realidad así estamos enseñando como cuando éramos chicos, tomen distancia, ¿no? Hay que estar, no estar tocándose, no estar en contacto. Entonces, bueno, estos climas de confianza, de respeto, de afectuosidad, digamos, la escuela tiene que fomentarlo, recuperarlo, que estén confortables, ¿sí?
María Caso tiene una docente española, un libro que se llama Reduvolution, ¿sí? Reduvolución, donde dice, ojalá el aula se pareciera mucho a la casa, ¿no? Donde uno estuviera cómodo, pudiera comer, sentarse en un almohadón en el piso, ¿no? Que las aulas no sean un lugar de tortura, sino que sean un lugar agradable, confortable, donde las cosas sucedan. Sí, que sea un lugar para bienestar, ¿no? Claro, donde se pueda pensar, donde se pueda reflexionar, ¿no? Si una chica se pinta las uñas, es una falta de respeto. Déjala que se pinte las uñas, si uno se puede pintar las uñas y escuchar, o sea, no, o el celular eterno. Eterno monstruo. El spinner. Sí. ¿Qué tal si vamos un cortecito musical para un ratito y nos tomamos un mate mientras vamos a escuchar a Rubén Rada en un candombe?